Está con nosotros Eduardo Cóceres, es abogado previsional. Bienvenido, Eduardo. Gracias. Gracias por venir. No, por favor, un gusto, como siempre. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Hay varias cuestiones. Sería importante poner por lo menos el foco en una de las primeras decisiones que tomó Alberto Fernández cuando asumió como presidente, que fue suspender la fórmula de movilidad jubilatoria que había votado y que, lo recordábamos el otro día, en su momento el Congreso Nacional con escándalo, recordemos lo que fue fuera del Congreso Nacional en aquel momento. Bueno, ley que ahora quedó suspendida con aumentos por decreto por parte del Ejecutivo y obviamente discusiones en torno a esto. ¿Qué es lo que estás viendo y cuál es el análisis que haces respecto a Indudablemente, podemos arrancar a lo mejor 4 pasitos antes, cuando en la campaña Fernández dijo, el 10 de diciembre le voy a dar el 20% de aumento a todos los jubilados para ponerle plata en el bolsillo. Darle un 20% a los jubilados significaba ni más ni menos que ese 20% más el 11,56% creo que era el índice de movilidad. O sea que íbamos a estar hablando de un 30 y pico por ciento. Llegado el momento, disponen la suspensión de la movilidad cuando se sacan una foto abrazado a la gente del Fondo Monetario Internacional diciendo se llega a un acuerdo por la deuda externa y la base del acuerdo es la modificación del régimen jubilatorio. Es decir, se anticipó, se sacaron la foto y la publicaron diciendo esto es un ajuste. Dictaron la ley de la suspensión de la movilidad jubilatoria, que a mí me llena de vergüenza porque creo que en definitiva los votos salieron por 20 y algo y pico de votos de diferencia entre los que estaban a favor y en contra. Y entre esos 20 y pico de votos estaban 7 votos de Santa Fe, 7 votos de diputados de Santa Fe, y entre ellos un voto socialista. Yo era chiquito y mi mamá me llevó frente de la Universidad Nacional del Litoral, frente al Paraninfo, que había una farmacia, me llevó a ver el debate de la Convención Constituyente del 57, donde se trató la movilidad jubilatoria, donde se impuso el salario mínimo vital y móvil y acto seguido la movilidad. Y allí estaba Alfredo Palacios, que fue el diputado que produjo más atracción en toda Santa Fe. Y él impuso la movilidad, una movilidad que, como está escrito, estaba atado a la inflación porque ya había inflación. Cuando se habló del salario mínimo vital y móvil, era la movilidad en base a la inflación. Acto seguido, la Comisión trata la movilidad de las jubilaciones y lo ata al salario mínimo vital y móvil. Y hoy un diputado socialista vota suspendiendo esa movilidad. Realmente a mí se me caen todos los argumentos porque digo, murió la ideología o estos muchachos no saben de dónde vienen. Tengo la nómina de los 6 o 7 que votaron, que quisiera preguntarles si tienen alguna noción que tenemos 175 años de Constitución Nacional, donde se ha hecho todo un desarrollo de las teorías, de todo, desde Alberdi, en las bases y puntos de partida, diciendo que hay que producir y una vez obtenido el producto hay que ver cómo se reparte. Y establece cómo se reparte, que todos tenemos derechos. Dice, no hay un derecho a una persona a trabajar por el producto y que otra persona venga y disfrute de ese producto sin haber trabajado. Y él hablaba del reparto. Después Alberdi vuelve a escribir la parte de la economía en la Constitución Nacional, una vez que la Constitución ya estaba explicando cómo se aplicaba eso. Los constituyentes del 94 vinieron acá a Santa Fe, vino Rosati, miembro de la Corte Suprema de Justicia actualmente, se peleaban por dictar acciones positivas en favor de la ancianidad. Dictan el artículo 76, inciso 23, que le impone a la Cámara de Diputados y de Senadores, le impone al Congreso la obligación de dictar acciones positivas en favor de la ancianidad. No solo que no dictaron acciones positivas, sino que retroceden y quitan ese progresismo, volvemos a un regresismo que está expresamente prohibido por la Constitución Nacional, sin tomar en cuenta lo que significan todos los convenios internacionales respecto de la ancianidad, todo lo que se trajo y que, como sabemos, están incluidos en la Constitución Nacional con obligatoriedad, con valor de ley. En el inciso anterior. Claro, digo yo,
¿Estos diputados de Santa Fe, diputados nacionales, tendrán idea de todo esto? ¿O levantaron la mano simplemente por lo que ellos hablan de una militancia que si nos dicen levantamos las manos y después vemos qué es lo que pasa? Entonces nos encontramos, bueno, con esa incertidumbre. Por 6 meses se va a dictar una nueva ley de movilidad jubilatoria que no va a estar atada indudablemente a la inflación, que era la única defensa que tenían los jubilados contra sus magros ingresos. ¿A su criterio esto es inconstitucional? Desde ya inconstitucional, desde ya. Y ya se presentó el amparo colectivo por el defensor de la tercera edad con 7.000 jubilados presentes e indudablemente no ataca la ley de movilidad este amparo, sino que ataca el decreto posterior. Claro. Porque el decreto posterior, los jubilados ya tienen el derecho adquirido al 11,56% para marzo y algo así como un 15% para junio. Eso está adquirido, son derechos adquiridos que no se pueden dejar de lado. Todo eso está muy bien expresado en el amparo. Y como dijo Eugenio Semino, si la jueza de primera instancia niega por alguna razón, que no entendemos por qué razón la puede negar teniendo toda una constitución por delante y todos los fallos que ha dictado la Cámara de Seguridad Social de la Nación, si hiciera eso iríamos directamente por un per saltum ante la Corte Suprema de Justicia. Y allí lo quiero ver a los constitucionalistas, vuelvo a hablar del caso de Rosati, qué argumentos tendrían para decir que no. Pero vos te acordás también, Eduardo, que en un pasado no tan lejano, una ley de emergencia económica posibilitó el descuento a los activos y a los pasivos en el país y en la provincia. Así es. Si había algo que era inconstitucional, era el recorte a estos dos sectores de la sociedad, sobre todo a los pasivos, y sin embargo, eso siguió, se aplicó y siguió y duró mucho tiempo, en la provincia mucho tiempo. Y la falta de movilidad ocurrió con Badaro. El Congreso tenía la obligación de presentar en el presupuesto el dinero que se iba a destinar para el pago a los jubilados y los diputados y los senadores no sabían que tenían que hacer eso. Estuvieron 11 años sin poner ese dinero para pagar. Entonces los jubilados no tenían movilidad, no tenían forma de que se les pague. Reclamó un señor Badaro, se le hizo lugar, pero no se dictó por el Congreso la norma respectiva, y entonces vino lo que se llama Badaro II, la Corte Suprema dijo, bueno, ustedes no cumplieron, ahora directamente los obligamos a que se haga la movilidad de esta manera, y así fue como salió la ley de movilidad. ¿Era buena la fórmula? Era buena. Entonces? La primera era buena. Yo lo había criticado muchísimo porque podría haber sido mejor. De las tres posibilidades. De hecho, uno recuerda haciendo la comparación, una vez que se aplica en ese primer año, los aumentos terminaron estando por debajo de la fórmula anterior. Pero estamos hablando de la primera, la de Kirchner, ¿eh? Estamos hablando de la primera. No, yo le preguntaba por la reforma que Cambiemos. No, esa es la segunda. La primera daba y estaba bien porque se tomaban varios parámetros para medir. Por ejemplo, cantidad de jubilados que ingresaban al sistema, cantidad de afiliados que ingresaban al sistema, estabilidad del ANSES, y de allí salía un índice, que no era el mejor, pero fue buena. Entonces, otra vez, Fondo Monetario Internacional de por medio, viene Macri y le dicen hay que cambiar la fórmula de movilidad porque hay que bajar lo que ellos llaman el gasto, un término, si hay mal término expresado es decir que la jubilación es un gasto, hay que bajarla a los jubilados. Como Macri creyó que le ganaba la inflación, contento, dijo, bueno, vamos a atar esto a la inflación. Y sacó su propia ley de movilidad, que la ató a la inflación, y que los sectores que hoy son oficialistas tiraron tantas piedras en el Congreso diciendo esta fórmula perjudica notablemente a los jubilados, es de imposible aplicación. Pichetto la quiso arreglar diciendo 70% por costo de vida y 30% por aumento a los activos. La terminó de embarrar allí. Y toda la gente que protestó porque esta movilidad era mala, viene ahora, cuando el Fondo Monetario dice con la inflación que hay en el país, no pueden seguir pagando esta movilidad, y la cambia. Y la deja sin efecto y la dicen, bueno, la vamos a modificar. ¿Qué resultó con esto? Acá lo tengo anotado, que el jubilado, para colmo, la llamaron ley de solidaridad. Volvemos al mismo término que usaba Cavallo, ley de solidaridad. Vargas Llosa tiene escrito un trabajo en el año 90 diciendo que
El problema que tienen las economías de Latinoamérica es la prostitución de los términos. La prostitución de los términos en los discursos. Porque estamos hablando de términos al que se le da un distinto contenido semántico. Uno de ellos es solidaridad. Y acá vuelven a decir solidaridad. ¿Cómo salió con la reforma? Que el jubilado de 14.068 pesos, el de la mínima, con la ley de movilidad anterior iba a tener 15.694 pesos y con esta tiene 15.892 pesos. Le aumentó 197 pesos. Es el único que quedó equilibrado y un poquitito por arriba. El de 20.000 pesos ya tuvo que ser solidario. Sí. ¿Ustedes pueden concebir que un jubilado puede vivir con 20.000 pesos? Imposible. Imposible. Creo que le debe durar para 10 días. Ese de 20.000 pesos, ya en vez de recibir la diferencia del 11,95%, del 11,6%, ya recibió un 9,8% y cayó en 365 pesos. Una diferencia del 1,6%. Y así en forma progresiva. El primero, que fue a 15.892 pesos, hoy es indigente de acuerdo a lo publicado por el INDEX. Se necesitan 16.000 pesos para no ser indigente. Y el de 40.000 pesos que está pagando, que tiene un aumento del 6,1% y cayó un 4,9% de lo que le hubiera correspondido en marzo, tiene esos 40.000 pesos para no ser pobre. Entonces, ¿de qué solidaridad estamos hablando y cómo el discurso, insisto, se prostituye y cómo el presidente de la Nación sale a decir estoy contento con lo que logré porque estamos cumpliendo con lo que dijimos en campaña. En campaña había dicho el 20% de aumento para todos y no lo hizo. Incluye los bonos de fin de año del año pasado, de enero, sí, que llevaron la mínima a 21.000 pesos, digamos, en ese porcentaje del cual hablaba Alberto. Sí, pero después en febrero cayeron. En febrero volvimos a ser 14. Cuando se aplica la fórmula en marzo, solamente quedan beneficiados la base de la pirámide, digamos. En definitiva, ¿es un ajuste, no es un ajuste? Con esto, el gobierno se ahorró 60.000 millones de pesos de una masa de dinero que era de jubilados, 60.000 millones de pesos que lo dedica para pagar la deuda Ahí estamos externa. viendo un cuadro, Eduardo. Ahí está. Cómo quedan, tomando los que cobran la mínima de 14.000 pesos, que van a recibir un 13% de incremento. Sí, es lo que vos estabas diciendo. A partir de ahí los porcentajes van bajando, ¿no? Claro. Aquellos que cobran 20.000 van a estar recibiendo un 9,8%, que le da una caída del 1,6% si aplicamos la fórmula que quedó suspendida. Los de que cobran hasta 30.000 pesos van a tener un 7,3% de aumento, ya la caída se va haciendo cada vez mayor, 3,8%. Los que cobran 40.000, lo que recién decía, es casi un 5%. Aquellos que cobran 50.000 pesos, 5,6% menos. 6,1% menos que lo que hubiesen cobrado aquellos que cobran hasta 60.000 y así progresivamente llegamos hasta casi un 7%. Lo cierto es que solamente los que cobran la mínima van a tener un incremento superior a lo que hubieran tenido de aplicar la fórmula que finalmente quedó suspendida, ¿no? En esta ley de suspender la movilidad jubilatoria, en ese momento se olvidaron de los regímenes de privilegio. Ahí va. Este es otro tema que yo te quería consultar. Aparentemente, por lo menos dentro de Cambiemos, los radicales, el PRO y la coalición cívica se estaba debatiendo si dar o no dar quórum para una discusión de un recorte a jubilaciones de privilegio. Está bien, pero vayamos a lo primero para ver cómo se cumple o no se cumple, qué es lo que yo digo, qué es lo que me molesta. Porque políticamente cada sector puede decir lo que quiere, pero realmente nos hiere que nos tomen como tontos a todos y pretendan hacernos creer lo que están manifestando. ¿No es cierto? No pusieron las jubilaciones de privilegio. Como a las 4 de la mañana del debate, dijeron las jubilaciones de privilegio acá no entran. ¿Qué es lo que está pasando? Se creó un malestar, salimos todos a protestar, todo el país salió a protestar. Entonces el presidente dijo no, la cuestión de las jubilaciones de privilegio la vamos a tratar en febrero porque allí vamos a poder debatir a término. ¿Qué nos estaban diciendo? Que mientras, después vimos por el decreto, que el jubilado de 20.000 pesos tiene que ser solidario con el de 14, el propio gobierno ahora dice en el proyecto que envía al Congreso que hay jueces nacionales que cobran la máxima de 770.100 pesos. Claro. Qué contradicción un régimen solidario con jubilaciones de privilegio. Claro. Pero ahí tenés además, agregarle los... Bueno, ahí,
uno puede, no digo justificarlo, pero tenés jueces de Comodoro Pi o de tribunales federales que tienen 40 años de servicio, de los cuales probablemente 20 como juez, como magistrado, probablemente uno justifica diciendo, mirá, yo tenía 18 años, me jubilé a los 75 cuando ingresé, tengo 75, a mí el cálculo me da. Ahora, los legisladores que se jubilan bajo este régimen y que con muy pocos aportes tienen un montón de plata en el cajero a fin de mes, esas nadie se anima a revisar. No, los políticos salieron de este privilegio. Esta ley de privilegio tiene 4 sectores: presidente y vicepresidente de la Nación. ¿Pero cuándo salieron los políticos? Sí, no, lo sacó Duhalde, en la época de Duhalde. Estos tienen presidente y vicepresidente de la Nación, no se tocó. Sí. Es decir, con este sueldo más o menos se va un presidente de la Nación, el vicepresidente se va con el 75%. ¿Cuánto es más o menos? Repetime el número. 600.000, 700.000 pesos, más o menos el presidente, el vicepresidente, el que estuvo un día. El que tuvo un día se va con eso, a eso no lo tocan. Miembros de la Corte Suprema de Justicia también están en el privilegio, no se los toca. A los únicos que tocaron fue al Poder Judicial y al Servicio Exterior, que son los dos que se van a tratar este tema. En el debate que se va a dar, que se empezó a dar desde las 14 en la Cámara de Diputados, en comisiones, van a llevar jueces para que expliquen lo inexplicable. Es decir, esto no es un privilegio, señores. Nosotros ganamos así porque aportamos mucho y entonces, bueno, lo que le tenemos que decir y lo que yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un juez y el señor que me barre, el señor que me barre la calle todas las mañanas? Me dirán, el juez se preparó más, merece ganar más, está perfecto. En lo que ganan no interesa el sueldo mayormente. Pero el privilegio, ¿en qué se da? Que el barrendero o el empleado de la administración pública le toman en la ley 24.241 el promedio de los últimos 10 años para determinar el haber jubilatorio. Y no pasa el haber jubilatorio del 60%, 55%, 60% de lo que ganaba en actividad. Claro. Es decir, se va y entra a cobrar la mitad prácticamente. El juez, ese señor tiene que trabajar, el hombre, 65 años. El juez se va con 60 años, que no es problema, porque como ganan y viven tan cómodos, no necesitan jubilarse. Siguen y pelean seguir después de los 75 años de edad. Pero al juez le pagan el 82% del último cargo actualizado. No el promedio de los 10 años. No el promedio de los 10 años. Y esto es lo que lleva el proyecto de ley ahora a hacerlo. Se van a jubilar a los 65 años, para que no se ofendan, vamos a hacer un régimen gradual, dándole un año de más para que se puedan, pero van a ir al promedio de los 10 últimos años, claro, que tampoco creo que nos afecte muchísimo esto, pero siguen estando en el 82%. Claro. Algunos dicen, bueno, si esto de aprobarse esto, lo que va a producir es una jubilación masiva, anticipada, de jueces. No me interesa. No me interesa porque también la oposición, desde el PRO, se está diciendo, ojo, porque ahora este gobierno entonces va a poner los jueces que quieren, que eso. Ese es un problema, el palabrerío político que tienen ellos, que se interpretan, no sé, como las abejas, por un zumbido que nadie entiende, porque el hombre que está en la calle, el jubilado que no le alcanza para comer, que no le alcanza para comprar los remedios, no le interesa esa discusión. Yo te puedo decir, se van a ir 150, 200 jueces, son los jueces que ya tienen otorgada la jubilación, claro, y que en este momento están haciendo la plancha. Claro. Se quedan porque les conviene, porque siguen cobrando bien y porque tienen todos los privilegios que tienen los jueces. Pero no creo que sean los jueces ni los fiscales más activos que estén trabajando en las causas. Y como dijo Delgado, este fiscal que que discute tanto el régimen judicial desde adentro, a lo mejor esto oxigena. A lo mejor oxigena, viene nueva gente que tenga ganas de hacer cosas. ¿Quién no va a querer ser juez? ¿Qué abogado, de los buenos abogados y especializados que hay, no va a querer ser juez? Necesitamos esta gente que diga, no, me voy porque esto no es un privilegio y a mí me perjudican. ¿Ustedes pueden creer que una persona que gane 600.000 pesos y le digan con un número, bueno, de última con esta nueva ley podés llegar a ganar 500.000 pesos, se encuentre perjudicado?
Yo con la gente que hablo, la gente común de la calle, como digo, el pobre viejo que sube con la tarjetita al colectivo, dice, yo no sabría qué hacer con tanta plata. Cuando escuchás el argumento, bueno, ese es un sacrificio que hay que hacer, pero al mismo tiempo se le entrega gratuitamente los medicamentos a este sector poblacional que tanto los necesita y al mismo tiempo te dicen... Es un alivio para el bolsillo, claro, le congelamos las tarifas también durante 6 meses, que eso no es plata entrando, pero eso es un ahorro que obviamente no tendrá que salir. O sea, plata que no sale para pagar eso. Cuando escuchás ese argumento, sí, yo quiero saber tu opinión. Sí, Cuando sí. escuchás justificando esto, ¿qué pensás? No, desde ya, vuelvo al término de la discusión de la prostitución del discurso. Cuando nosotros estamos hablando de jubilaciones, cuando estamos hablando que esto es solidaridad y vemos que no es solidaridad, que es un ajuste de 60.000 millones de pesos y que si en marzo no se aplica el nuevo índice va a ser un ajuste de 100.000 millones de pesos, no me vengan con el tema de los medicamentos. Porque el tema de los medicamentos es otra cuestión que hay que llevarla aparte y hay que saber discutirla. Porque el gobierno de Macri había puesto que iba a haber una historia clínica que iba a estar en todo el país y en todos los hospitales. De manera tal que si estaba viajando uno por el interior y se descomponía cuando iba al hospital, sabían los medicamentos que estaban tomando. Bueno, esta misma gente salió a discutir que no, que esa es una entrega de la reserva, de la confiabilidad, confidencialidad que tiene el sistema. Y hoy están hablando que la entrega de medicamentos no es que es gratis, que yo voy a ir, necesito este medicamento. Van a hacer un estudio y me van a preservar la salud. Es decir, el PAMI, cuando yo vaya con un remedio, me va a decir, no, ojo que con este remedio el médico lo está matando, no se lo doy. Usted tendría que tomar este otro. No es el medicamento gratis. Es todo un proceso de evaluación que va a quedar en el Estado para ver si un remedio que está tomando no se contrapone con el otro. Y en definitiva, ¿qué tiene que ver con lo que perdió el jubilado? Claro, sí, Y el estoy de acuerdo. El tema de las tarifas, bueno, se congelan, cuando se descongelan vienen con todo, por ahí dicen, bueno, no se va a pagar más en dólares, se va a pagar en pesos, al usuario le va a costar exactamente lo mismo y el único que va a ahorrar en dólares va a ser el país. Entonces, si queremos discutir en serio, pero esto no lo quieren discutir en serio, indudablemente no lo quieren discutir. Tal es así que el debate que se da en la Cámara de Diputados se cierra hoy mismo y mañana la decisión del gobierno, y me parece correctísima, que mañana trate la ley en diputados. Porque lo único que están haciendo estos señores jueces es decir, nos vamos a ir todos. Ninguno está diciendo, no, mire, este no es un privilegio, ustedes están equivocados, ese señor que está hablando por televisión está equivocado. Doctor, ¿qué hace el derecho comparado para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional? Pregunto esto porque parece un problema a nivel nacional que nunca termina, porque por un lado tenemos derechos reconocidos, garantizados, adquiridos, pero por el otro lado, el Estado con sus diferentes gobiernos y diferentes banderas políticas está diciendo el sistema así no se puede sostener, es insostenible en el tiempo y todos de alguna u otra manera, con diferentes matices, plantean la reforma previsional. En primer lugar, quisiera decir que esto es insostenible porque es insostenible para los jubilados, que es el sector más débil, el que no puede dar pelea. Yo, como digo siempre, si no hay dinero no hay para nadie. Lo vengo diciendo hace rato, no se puede pagar, bueno, vamos a ver, no le paguemos a los jueces tampoco. No le pagamos nada, no le podemos pagar a los jubilados. Fijemos que el Estado no puede pagar más bajo ningún concepto que la suma de 200.000 pesos. Pero no, para esto sí hay que guardar y estos son insostenibles. Si no me equivoco, la pregunta del derecho comparado va que hacen otros países. Europa, y yo he estado en la OIT en Ginebra, en la OIT de Turín, en el Centro de Formación de Expertos, en todos lados la discusión que se da, primero que las jubilaciones crecen en función de lo que crece el Producto Bruto Interno, pero cualquier tipo de reforma se piensa a 20 años. Y ya la dicen ahora, atención, que dentro de 20 años va a ocurrir esto, para que este señor va a bajar un punto, para que este señor vaya tomando la previsión. Pero no puede ser que de noviembre a diciembre tengamos esta variante, de diciembre a febrero esta otra, y la gente viva en esa incertidumbre total. ¿Qué está viendo en la provincia de Santa Fe? De las posturas del nuevo gobierno. Hubo declaraciones del ministro de Gobierno Orgonó que
que no cayeron bien en algunos puntos. Dicen, bueno, ¿qué pasa con el déficit de la caja de jubilaciones si Nación no lo cubre? ¿Qué estás viendo del sistema previsional en la provincia? Bueno, en la provincia, digamos, yo lo que tengo que decir es que acá hay una discusión política y que tenemos que zanjarla debidamente. Acá el socialismo no se preocupó en lo más mínimo por el déficit de la caja, de tal manera que creció de una forma exponencial, creció a razón de 2 millones de pesos por año, creo una cosa así que fue, no, 2.000 millones de pesos por año, que fue creciendo año tras año. Nadie creó ningún problema respecto de eso. Continuamente yo venía diciendo qué va a pasar, porque un día van a venir, van a plantear una emergencia, como decías vos, que ya ocurrió, esto es insostenible. Hablé, me acuerdo, con el contador de la caja, el contador me dice, mirá, Eduardo, estos números son mínimos en relación al que es el presupuesto general de la provincia. Y entendí perfectamente que el gobierno socialista no le importaba, no perjudicó en ningún momento a los jubilados, no le amargó la vida diciéndoles, ustedes son responsables de esto. Hablé con la directora de la caja en su oportunidad y la directora de la caja me dijo, todos los años nosotros mandamos a la legislatura la ejecución presupuestaria y con el déficit que se dio. Es decir, que la misma gente que protesta ahora tendría que haber tenido conocimiento de cómo iba creciendo ese déficit. Este es un gobierno que se votó, debemos admitirlo así, y tiene todo el derecho de asombrarse ahora, no lo justifico porque no lo hizo antes, y decir, bueno, acá hay que darle una solución. En su momento, el gobierno socialista, la Caja de Jubilaciones, le pidió una auditoría, no sé si a la Organización Iberoamericana, porque esos sellos a mí no me cierran nunca. Yo estuve en contra de esa auditoría. Pero la auditoría le marcó pautas determinadas que tenían que hacer para eliminar el déficit. Vinieron los gremios y le dijeron a la reunión que tuvieron, tenían reuniones ellos con todos los sectores de la caja, ese es problema del gobierno, nosotros no vamos a modificar nada, el proyecto se cajoneó. Es más, fueron a la Cámara de Diputados, están en mi Facebook publicadas las páginas del diario en su momento, a decir que no querían de ninguna manera que se haga ese tipo de ajuste. Y eso quedó absolutamente así. Así que Borgonovo ahora, que admito que pueda tener esa preocupación, tendrá que salir a dar explicaciones qué es lo que piensa hacer de aquí en más. Pero el régimen provincial no es el régimen nacional. El régimen de los jueces provinciales no es el régimen de los jueces nacionales. ¿Qué diferencias hay? Los jueces de la provincia de Santa Fe están sujetos a la ley 6915. Vuelvo a decir, la misma ley del barrendero para la misma ley al juez. 30 años de servicio, claro, promedio de los 10 últimos años. No cobran cerca de 700, cobran cerca de 400, 450. No. Cobran 700. ¿Ah, sí llegan a los 700? Sí, porque la máxima está puesta allí. ¿Por qué? Porque hay jueces que ganan mucho más de 700. Sí. Hay uno que creo que anda cerca del 1.000.000 de pesos. Bueno, entonces eso se da así, pero tenemos que establecer esta diferencia que es distinta de la nacional que yo decía, que hay una ley 24.241 para los pobres y sin poder, y hay una ley 24.018 para los ricos o los que tienen poder. Y no dije del servicio exterior. Los del servicio exterior no el 82%, el 85% del último cargo desempeñado en los últimos 4 años. Mientras a mí me mandan a los 10 años de servicio, este es el mejor, no que van a promedio los 4. Mejor de los últimos. El mejor de los últimos. ¿Qué dicen? ¿Qué van a decir en la comisión esta tarde? Llevan a ilustres cancilleres, van a decir, pero nosotros cuando vamos al exterior nos tenemos que trasladar con toda la familia. Claro. Qué inconveniente que se trasladen a París con toda la familia. A alguno le toca París, a otro le puede tocar... Es que le tocó China en este momento, claro, está padeciendo. Eduardo, ¿el régimen policial está dentro del déficit general de la caja o no? Son 2 sistemas que nosotros conseguimos con el tiempo, que se separaran, tengan leyes separadas, pero cuando yo preguntaba esto, porque también esto se alentaba con la ley de la viveza criolla. Vamos a aumentar el déficit, no importa, total nos paga la nación. Claro. Y entonces se pone el régimen... El problema es que la nación paga... tarde. Exacto. Muy. Y no sé, voy a ser declarado traidor a la patria quizás,
Si a la Nación le corresponde, salvo cuando Macri se metió con esta ley reconociendo pagar los déficits, si tienen obligación de pagarlas a ese déficit. ¿Por qué? Porque en un momento que peleamos allá cuando yo me retiré de la caja de jubilación y fui el primero que lo dijo, le cedimos a la Nación el 15% de la coparticipación y no transferimos las cajas cuando todos querían transferir las cajas. Entonces llegó un momento que se dijo, escúchenme, le estamos dando el 15% de la coparticipación y no transferimos la caja. ¿Qué dijo el Gobierno Nacional? Tienen razón, le vamos a cubrir el déficit. Pero después cuando salió el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto la transferencia del 15%, ¿no es cierto?, a partir del año 2005, no entiendo por qué la Nación nos tendría que estar pagando el déficit, si ya no le damos más el 15% de coparticipación. Bueno, en base a eso estaba, porque recuerdo que una vez quisimos hacer una modificación de la ley de jubilación en la época de Bondesío, dijo en plena reunión, los números que ustedes ven no son los reales, le damos un poquito más porque nos va a pagar la Nación. Y el sector nuestro de jubilados fue el primero que saltó y le dijimos, de ninguna manera le vamos a dar esa posibilidad. A nosotros nos dicen los números exactos, porque ya conocemos el modo de actuar de ustedes. Inflan los números y después salta un iluminado que dice que hay que transferir la caja a la Nación. Y allí ya la comisión empezó a declinar. En términos concretos, si la gestión provincial dice que es una ilusión el sistema previsional, vos decís, como muchos especialistas que siguen el asunto, que es deficitario, digamos. Este es un dato oficial, pero bueno, vos lo venís siguiendo hace mucho tiempo. ¿Y qué significa eso en términos concretos para el docente, para el empleado, para el portero, para el empleado del Estado? ¿Que se le pueden recortar a los activos y pasivos? Y ya vivimos una emergencia. ¿Pero significa eso? ¿Crees que viene eso? Y significa eso porque ¿de qué modo se achica? En primer lugar, el gobierno, antes de hablar, me parece que Borgonogo, antes de hablar, tendría que pedir una auditoría de todos esos años donde fue creciendo exponencialmente para ver cuál fue la causa. Pero una causa que yo no me olvido, fue la reforma que se le hizo en favor de los docentes. Víctor Adamit era secretario de Seguridad Social de la provincia, Ansafé estaba de paro, y fue cuando pidió la reducción de la edad para jubilarse. Víctor Adamit, con su equipo de Seguridad Social de la provincia, le dijo al gobierno socialista, esto no se puede dar porque significa un déficit de no sé cuánto, que era muchísimo en ese momento. Lo llamaron a una reunión de gabinete, lo retaron como un chico y lo echaron. Y el déficit se dio. Es decir, todo esto se vino haciendo porque se quiso hacer. Es decir, nadie le dio importancia. El cálculo actuarial le dice al gobierno de la provincia, hagan como Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones, no acepten comprar servicios nacionales para después sumarlo, no para jubilarse, sino para mejorar el haber jubilatorio. Porque en la provincia el haber jubilatorio no es del 82%, en la provincia es del 72%, pero le pagan el 82% si uno voluntariamente sigue 5 años más después de los 30. ¿Qué hacían? Iban y compraban servicios a la Nación, lo hizo medio Poder Judicial, secretaria y todo, me consta porque lo he visto, y entonces compraban años de servicio, gastaban 8.000 pesos en comprar 10 años de servicio, los traían y con eso llegaban a los 35 años y se iban con el 82%. Se fue muchísima gente. Nunca lo modificaron, nunca lo quisieron hacer, pese a estar advertido. ¿Por qué Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones se ha mantenido sin déficit? Porque ha cuidado cada una de estas medidas. Acá la gente mira para el costado, no la gente, el político mira para el costado. No le interesa y cuando salta por algo es por un interés circunstancial como en este caso. Ojo que ahora tenemos que estar atentos. Estar atentos, yo lo vengo diciendo día a día, semana a semana, lo vengo publicando en los medios. Y se van a encontrar con una sorpresa en la Caja de la Provincia, que hasta ahora no la han detectado, de que la Caja de la Provincia tiene una mora administrativa de aproximadamente 4 años. Es decir, que eso en dinero significa muchísimo en retroactividades. Y tienen otra falencia de que siguen aplicando un concepto equivocado de razonable proporcionalidad cuando la Corte Suprema de Justicia de la provincia, en el caso Lager, dijo que no se puede quitar a ese 72% el 15% como lo estaban aplicando por razones de necesidad, de urgencia, que en este momento no existen. Así que allí hay otra sorpresa. Hagan una auditoría, no llamen ya a una comisión.
Si ya sabemos que después no pasa nada. Hagan una auditoría, determinen cuál es la causa del mal y lo solucionan. Eduardo, gracias por venir, como siempre. Un gusto.